En el capítulo 9, para este tutorial, vamos a hablar básicamente de dos temas. Uno, la comparación de medias, y la segunda, la prueba T. Todo ello aplicado a nuestro programa estadístico del SPSS. Así que les voy a mostrar cómo se hace estas comparaciones y estas medidas bajo este programa estadístico. Primero tenemos la comparación de las medias, pero primero y básicamente hay que tener el programa del SPSS. Cuando ya esté instalado, vamos a proceder a crear nuestra lista de variables, tal como pueden observarla ahí. Básicamente iniciando agregándole dos variables con datos que ustedes verán en esta tabla, que es la de lista de datos. Usted se puede inventar los datos que ustedes quieran, bajo cualquier tamaño, circunstancia, lo que sea. El caso es que tiene que tener variables y datos tal como nos muestra en el programa. Teniendo estas dos, nos vamos a la lista de datos y ustedes ponen los datos que ustedes quieran. En este caso, las notas de un parcial de una materia de un programa universitario, y tenemos estas dos. Ya teniendo estas dos variables, vamos a primero sacar el promedio de todas estas notas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar, nos vamos a meter en calcular variable. Aquí se pueden ver una cantidad de variables, pero primero necesitamos saber el promedio de estas. Así que vamos a buscar acá en grupo de funciones, le vamos a dar estadísticas, donde dice min, eso significa la media, va a aparecer un cuadro como esto se exporta hasta esta parte, ahí van a aparecer los signos de interrogación, ahí se van a encerrar las dos primeras variables, que son notas 1, notas 2. Al hacer esto, entonces nos genera un cuadro o una variable más, que es el promedio de los parciales, que bien ustedes pueden observar. Ya después, en ese ir y venir de la comparación de medidas, tenemos pues los ajustes a ellas, tal como lo mencionaron en el capítulo. Es simplemente también transformar, calcular la variable, pero esta vez es restando los promedios por una variable que en este caso es las notas del parcial del parcial 1, y tenemos el ajuste. Luego de tener el ajuste, vamos a sacar la media también viendo calculando la variable en la barra de herramientas de transformar. Teniendo todos estos datos, y asignándoles cualitativamente, por decirlo así, nombres a los grupos a los cuales pertenecen estas notas de parcial, vamos a ir a esta tabla de resultados. Que esto básicamente se saca de funciones que tiene la barra de herramientas en el SPSS. Por ejemplo, el hecho de analizar las medidas, para que así tengamos un panorama más claro de lo que queremos medir. Entonces, la comparación de medias, y ahí ya nos introducimos a lo que es la prueba T. Vamos a ver primero que básicamente vamos a medir, vamos a hacer la prueba T para muestras relacionadas. Nos vamos a meter y vamos a meter las dos primeras variables que hicimos al principio, que es las notas del parcial 1 y las notas del parcial 2. Le vamos a dar aquí en opciones, para el intervalo de confianza que se requiere en esa prueba, se necesita un 95%, y le damos continuar, luego aceptar, y es lo que tenemos en esta parte.
La prueba T, las estadísticas de muestras emparejadas, las correlaciones y las pruebas. Es básicamente lo que sale de ahí, teniendo en cuenta el puntaje de la prueba T, el grado de libertad y la significancia, que es donde se afianza el dato más confiable, que vemos desde punto 5, en donde los datos evidentemente tienen su relación. Estos estadísticos descriptivos nos servían de punto de partida para un primer panorama de análisis de datos. ¿Cómo se hace? Entonces es analizar, le damos estadísticos descriptivos, le damos en descriptivos, y acá ustedes pueden ver que ya están las primeras variables a las cuales ya se les midió para su análisis. Entonces simplemente se le dan opciones. Usted le puede meter la media o medidas de dispersión. Al dar eso le damos continuar para que finalmente le demos aceptar y nos genere esta descripción de este análisis. Por último tenemos la prueba T para muestras independientes. ¿Cómo se hace eso? Bajo la óptica del SPSS se hace analizando otra vez damos aquí en análisis, en comparar medidas, y le damos prueba T para muestras independientes. Como ya vemos, entonces ya tenemos insertadas las dos primeras variables del principio, que eran las notas de los dos parciales, y la variable de agrupación es el nombre global del grupo en el cual se va a mostrar esas variables o esas notas, y a la cual se le tiene que dar un nombre específico. Por eso fue que en esta parte de la vista de datos y en sí en la vista de variables le asignamos una variable de los grupos de cuarto semestre de esa materia, para que se tenga una idea clara de quiénes se están midiendo tales notas. Volviendo a los resultados, entonces se les asignan los grupos respectivos y nos genera esta tabla. Esta tabla nos muestra la cantidad de personas que estuvieron en ambos grupos, que hicieron las pruebas, el promedio, etcétera, etcétera. Y acá la prueba T para la igualdad de medias, donde se muestra el puntaje T de las mismas, y lo más importante ahí es ver la significancia. Digamos, en las notas del parcial 1 hay una significancia un poquito alta que tiende a no ser tan confiable. En cambio, en las notas del parcial 2 sí se ve una confiabilidad casi que efectiva. Y eso se puede evidenciar en el intervalo de confianza que podemos ver en esta parte, donde tanto los límites inferiores como superiores tienen o coinciden con todo ese análisis de datos que se obtuvieron anteriormente. Y así con todo este procedimiento, este fue nuestra comparación de medias y la aplicación de la prueba T en el SPSS. El siguiente tutorial corresponde a las correlaciones y comparación de promedios que se encuentran en los capítulos 6 y 9. Comenzamos con la correlación de Pearson. Esta se puede definir como una prueba estadística para analizar la relación entre las variables medidas en un nivel por intervalos de razón. Es decir, ver si existe o no relación entre las variables y determinar qué tan fuerte es esta relación. En la fórmula de correlación, el numerador está dado por la covarianza de la muestra XY y el denominador por la desviación estándar de XY. Ahora, el resultado que obtendremos a realizar la correlación de Pearson va a ser un número entre -1 y +1. Hay que tener en claro que la correlación de Pearson es un índice que mide el grado de covariación entre distintas variables, pero relacionadas linealmente. Es decir, que puede haber una relación entre las variables, pero no relacionadas linealmente. Sino, en ese caso, se aplicaría a otro tipo de prueba.
Las hipótesis a probar vienen a mayor X menor Y, que están asociados con altos valores de Y o altos valores de X asociados con bajos valores de Y. La correlación de Pearson no evalúa la causalidad. Dentro de las variables son dos. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable. No se considera como una dependiente y la otra independiente debido a que no hablamos de causalidad. La prueba no considera esa causalidad. Se relacionan puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable. O sea, ver la relación entre los datos de una variable con el grupo de datos de otra variable. En los niveles de medición, que va a ser dado por intervalos de razón, y su interpretación está como que el resultado arrojado por la correlación de Pearson es un dato comprendido de -1 a +1. O podríamos obtener datos como resultado cero, el cual nos indica que no existe correlación entre las dos variables. O tener un resultado cercano a +1 que indique la correlación positiva perfecta. El coeficiente de determinación está dado por R al cuadrado. La correlación de Pearson elevado al cuadrado nos va a expresar la parte proporcional y nos va a indicar la varianza de factores comunes. En la hoja de lista de la variable se escriben los grupos y las variables. Se va a gráficas y se buscan diagramas de dispersión, se escogen los simples. En el eje Y se agrega la variable dependiente y en el eje X se agrega la variable independiente. Luego se le pone título a la gráfica, aparece un plano cartesiano con puntos. Si se desea agregar la recta, hace clic en el gráfico y entra la opción de insertar línea. Para la correlación numérica se da a clic de analizar, correlación bivariada, opcionamos las dos variables, damos continuar y opcionamos en correlación de Pearson. Eh, si la recta te da ascendente, quiere decir que la correlación es positiva. Si la recta es descendente, quiere decir que la correlación es negativa.